Escucha este dato. Según la revista Forbes, Amancio Ortega tiene 70.600 millones de euros y es el decimotercer hombre más rico del mundo. Si se le confiscara toda su fortuna, solo alcanzaría para pagar el 11% del gasto público de un único año o el 30% de las prestaciones sociales. Avasallar la propiedad privada de los ricos tiene más que ver con el resentimiento de unos que con la financiación del sector público. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Lo primero que te quiero comentar esta semana tiene que ver evidentemente con el resultado de las elecciones. Y el titular que yo te daría al respecto es que la sociedad española demostró estar viva. ¿Qué quiero decir con esto? Que no dejó pasar la oportunidad de castigar al presidente más mentiroso que hemos tenido y además de mentiroso, inescrupuloso, porque no ha tenido ningún escrúpulo en pactar con quien no merecía ser pactado. Incluso es peor, porque por ejemplo han tenido el sanchismo en general ha tenido reparos no ya en pactar, sino en conversar con, por ejemplo, Vox, que es un partido totalmente constitucional, y en cambio el PSOE sanchista no ha tenido ningún reparo, no solo en conversar, sino incluso pactar con partidos que no han condenado la violencia de ETA y que llevaban en sus listas a condenados por delitos de sangre. Entonces, como digo, lo primero que celebro es que la gente, como siempre digo, no es tonta y entonces no dejó pasar la oportunidad de castigar a este mentiroso sin escrúpulos que tenemos como presidente. Ahora, Sánchez dio a entender que, bueno, más que dio a entender, lo dijo explícitamente, como que estaban pagando justos por pecadores, que algunos candidatos extraordinarios que habían hecho una gestión extraordinaria habían perdido votos. Y eso, una vez más, es tomar a la gente por tonta, porque si algún candidato socialista hizo realmente una gestión extraordinaria, la gente se lo hubiera reconocido como hubo algún caso puntual. Entonces, y además un punto importante es el siguiente, que todo candidato socialista, aún habiendo hecho una buena gestión, en el caso que haya sido así, no dejan de ser cómplices del sanchismo, porque ¿cuántos candidatos o varones socialistas levantaron la voz para protestar contra todas estas tropelías? Hasta la semana anterior a las elecciones, Fernández Vara, el presidente en funciones en Extremadura, seguía defendiendo aberraciones hasta como por ejemplo de la ley de vivienda. Y Emiliano García Pajes, que ahora se pretende erigir en el gran crítico del sanchismo, si lo hizo con la boca más pequeña posible. Entonces, quiero decir, justos por pecadores, no. Estuvieron todos en el mismo barco del sanchismo y ahora que se dan cuenta, y ya se habían dado cuenta, y esto es lo triste, que se habían dado cuenta de las barbaridades de Sánchez y callaron, y ahora fueron castigados por ser cómplices, ahora se quieren presentar como justos por pecadores en absoluto. Todos estaban en el mismo barco y el único problema que tienen con Sánchez es que Sánchez ha perdido y está en decadencia. Si los resultados hubieran acompañado a Sánchez, seguirían calladitos la boca, bien sentados en sus poltronas. La gente, insisto, no es tonta y los castigó. ¿Son extrapolables estos resultados a las elecciones generales? No, porque hay, para empezar, muchos partidos locales que la gente puede votar y luego, evidentemente, en las generales tiene que votar otra cosa o puede la gente no votar. Vox ya está totalmente asentado y ha entrado en todos los parlamentos regionales en donde hubo elecciones. Por lo tanto, gente que hasta ahora podía pensar que votar a Vox era tirar el voto, ahora puede cambiar de opinión. De la misma manera, gente que votó a Ciudadanos
va a tener que votar otra cosa o a lo mejor no vota porque Ciudadanos felizmente no se va a presentar. Podemos está cuesta abajo, entonces va a tener el efecto contrario al de Vox, gente que antes votaba Podemos y ahora dirá, no, si voto Podemos voy a perder el voto, entonces voto otra cosa. En definitiva, no se puede extrapolar directamente. Lo que sí podemos pensar es que el PSOE está cuesta abajo y el PP y Vox están ascendiendo. La medida de esa caída y de esa mejoría, respectivamente, va a depender de muchas cosas y además 50 días en política, como me enseñó Rafa González, son muchísimo tiempo. Entonces pueden pasar muchas cosas y cuando el líder del gobierno es una persona sin escrúpulos, pueden pasar, insisto, muchas cosas. Hay gente que se queja de que las elecciones sean el 23 de julio en pleno verano. ¿Que es una anomalía? Totalmente de acuerdo. Ahora, para mí es un dato menor, es una nimiedad, teniendo en cuenta que vamos a tener la oportunidad el 23 de julio de sacarnos de encima este gobierno, cuando la perspectiva era recién hacerlo en diciembre, por lo tanto nos podemos ahorrar 5 meses. Entonces, ¿qué es una molestia? Ok, pero no perdamos el marco general. El marco general, repito, es poder sacarnos 5 meses antes de encima a un gobierno comunista, empobrecedor y con todas las críticas que se le puedan hacer. Entonces, no perdamos el criterio. Votar el 23 de julio será una incomodidad, pero es como cuando me dan una inyección contra la poliomielitis. ¿Me duele el pinchazo? Sí, pero me estoy ahorrando no tener poliomielitis. Entonces, las críticas me parecen ridículas. ¿Queríamos que se fuera Sánchez? Bienvenidas sean las elecciones del 23 de julio. Que habrá que votar por correo, como sea, ok, pero veamos lo importante. Ciudadanos no me da ninguna pena que desaparezca como partido porque es lo que ellos han sembrado y entonces cosecharon lo que se merecían. Y la gente simplemente les perdió la confianza. ¿Por qué? Porque Albert Rivera, cuando tuvo que pactar con Rajoy, pactó con Sánchez y provocó unas segundas elecciones. Y cuando tuvo que pactar con Sánchez, pactó con Rajoy. ¿Por qué? Porque quería antes, quiso superar, le llenaron la cabeza diciéndole que era posible que superara al PP. Y entonces Albert Rivera prefirió someter al país a unas siguientes elecciones con tal de llevar adelante su apuesta de ver si podía pasar al PP o no. No lo consiguió, por lo menos tuvo la dignidad de dimitir. Y a Inés Arrimadas es 3/4 de lo mismo. Es una persona que ganó unas elecciones en Cataluña y luego se fue a Madrid y abandonó sus votantes. Entonces, esos votantes, ¿qué motivo tienen para renovarle la confianza? Y si además recordamos que esa misma persona, Inés Arrimadas, pactó a escondidas mociones de censura con el sanchismo, entonces la gente dice, pero escúchame, tú no te mereces mi confianza. Y efectivamente no la merece y le retiró la confianza y no los votó. Una vez más, bien por ella, en el sentido que se da cuenta que presentar a Ciudadanos sería autodestructivo y entonces Ciudadanos no se presenta y eso realmente es lo mejor que hace el partido, un partido que creo que es bueno para España que desaparezca porque resultó ser un partido impredecible y engañoso porque yo muchas veces te he dicho que Ciudadanos no es un partido liberal, por más que ellos se han empeñado en los últimos 2 años de decir permanentemente liberal, liberal, liberal. Entonces, hoy mismo me tomé la molestia de mirar la página web de Ciudadanos, digo, bueno, porque a lo mejor estoy equivocado y realmente esta gente está haciendo propuestas liberales. Y realmente es lo que proponen es más gasto público, más intervencionismo. Es verdad que en algunas propuestas añaden una rebaja puntual de impuestos, pero por ejemplo, en educación dicen una revolución liberal que solo Ciudadanos puede llevar adelante. La primera propuesta es
extender la educación obligatoria desde los 16 a los 18 años. Yo me pregunto, ¿tú quién eres para disponer de la vida de menores de edad? ¿Quién te crees que eres, ciudadanos? Si los padres consideran que su hijo debe estudiar hasta los 18 años, pues los padres lo harán estudiar. Y si consideran que es mejor que trabaje, pues trabajará. Y cuando el chico llegue a los 18 años, será mayor de edad, y si quiere estudiar, estudiará, y si no, no estudiará. Pero, ¿cómo pueden pensar que es liberal obligar a la gente a hacer algo que no sabemos si la gente quiere hacer? ¿Con qué derecho? Entonces, eso te demuestra que tienen la cabeza como una croqueta. Y que realmente no tienen la más mínima idea de lo que es la libertad individual y los derechos individuales. ¿A ti te gustaría que tu hijo estudie hasta los 30 años? Pues es una cuestión tuya personal, yo no tengo nada que criticar, pero tú no tienes ningún derecho a disponer de 2 años de la vida de menores de edad como a ti te gusta, porque eso es muy socialista, es decir, creer que tú sabes mejor que la gente lo que le conviene a la propia gente. Entonces, de liberales nada. Lo que lamento de Ciudadanos es que haya hecho daño precisamente al liberalismo y las ideas de libertad como concepto, porque a mucha gente puede haber confundido. Es decir, si estos son liberales, pues yo quiero cualquier cosa menos liberalismo, con toda lógica. Pero resulta que Ciudadanos nunca fue un partido liberal. Empezó con gente rebotada del PSOE, y luego se fue metamorfoseando, apoyando a Susana Díaz. Ya me dirás que Partido Liberal apoyaba a Susana Díaz, luego pactó con Ayuso en Madrid, pero luego también la quiso traicionar. Bueno, en definitiva, un desastre de partido, felizmente desaparecido. Y el último punto interesante que creo que nos dejan las elecciones es que se va configurando gradualmente en España, desde mi punto de vista, un sistema de partidos más claro y más equilibrado. ¿Por qué? Porque tenemos un partido conservador, que es Vox, un partido socialdemócrata, que es el PP, y un partido de izquierda, que es el PSOE. Porque Podemos también está felizmente en vías de extinción. Entonces lo quitamos de la ecuación. Entonces, ¿qué nos faltaría? Precisamente nos faltaría un partido liberal para tener, insisto, un partido conservador, un partido liberal, un partido socialdemócrata y un partido, llamémosle socialista o de izquierdas, para tener 4 partidos con una oferta clara, y la gente en función de las circunstancias podrá elegir qué prefiere y qué no prefiere. En realidad, lo ideal sería que el PSOE fuese un partido de izquierda, pero con carácter nacional. ¿Qué quiero decir? Que sea un partido que defienda la unidad de España y que no coquetee y pacte con todos los separatismos habidos y por haber. Porque el Partido Conservador, que es Vox, es un partido con sentido nacional. El PP, socialdemócrata, podemos decir que es un partido con sentido nacional. Del PSOE no podemos decir lo mismo. Entonces, si tras el sanchismo se regenera de alguna manera, yo creo que se tendría que haber refundado el PSOE hace mucho, pero eso es otro tema, que lo haga con un sentido nacional. Y si no, tendrá que aparecer en algún momento un partido de izquierdas, pero, insisto, con un sentido nacional. Y el Partido Liberal está por aparecer, ojalá algún día aparezca, me refiero a un Partido Liberal digno de tal nombre, que con implantación nacional y también con sentido nacional, porque a mí no me vale un liberalismo que diga, no, yo estoy de acuerdo con los referéndums de autodeterminación en todos lados, porque es un concepto, me parece una visión frívola de lo que es el liberalismo, porque lo primero que tiene que defender el liberalismo es el derecho de propiedad, y España es la propiedad común de los españoles. Por lo tanto, nadie tiene derecho a quitarnos una parte de nuestra propiedad común, a no ser que estemos todos de acuerdo. Por lo tanto, un referéndum de autodeterminación nunca podría hacerse en una única región, provincia o ciudad, sino en todo el país, porque insisto, es la propiedad común de todos los españoles. Lo segundo que te quiero comentar es el tema de los datos de afiliación y paro registrado, que salieron hoy. ¿Qué nos dicen estos datos? 20.800.000
y pico afiliados, récord histórico, eso es un dato muy bueno. Ha crecido la afiliación un 2,9% con relación a mayo del año pasado. Esta afiliación está exagerada porque recuerda que se han incrementado en 100.000 personas, según la encuesta de población activa, aquellos que tienen más de un trabajo. Y cuando se dan estos datos que te estoy mencionando, se habla de afiliaciones. Por lo tanto, una persona que tenga 2 trabajos aparece 2 veces. Se aumentó la gente que tiene más de un trabajo, evidentemente las afiliaciones están infladas. Pero así todo, llegar a un récord histórico de afiliaciones está muy bien. Hay un tema que no he escuchado mencionar a nadie, pero que yo sospeché de entrada cuando vi la nota de prensa esta mañana del Ministerio, cuando dijeron en el titular que la creación de empleo entre enero y mayo, o sea, en los 5 primeros meses del año, era el récord histórico. Y digo, qué raro que hablen de los 5 primeros meses en vez de hablar solo de mayo. Eso quiere decir que mayo fue un mes flojo. Y efectivamente, si tú miras los datos en detalle, desde 2000 hasta aquí, todos los años, la variación mensual del empleo en mayo era mayor que la variación de abril. Por ejemplo, si en abril el empleo crecía 0,9%, en mayo crecía 1 o más de 1, y así todos los meses desde 2000. Bueno, este año no pasó, esa norma no se cumplió. ¿Por qué? Bueno, una alternativa es que sea, digamos, la contracara al fuerte crecimiento que hubo en marzo y abril. Es decir, que se hubiesen adelantado contrataciones que normalmente se hubiesen hecho en mayo, que se hubieran adelantado a abril. Esa es la alternativa positiva. La alternativa pesimista sería que esto te marca una debilidad que podría continuar en los siguientes meses. No sé cuál es la alternativa. Hasta ahora el empleo ha venido creciendo muy fuerte, a pesar de esto que te estoy comentando, por lo tanto no me atrevo a apostar por ninguna de las dos. Pero bueno, lo vamos a ver en los próximos meses. De todas maneras, si tú haces enero-mayo y te dicen que es un récord histórico, es otra vez una trampa propia de un gobierno de tramposos. ¿Por qué? Porque es el máximo si tú hablas de número de afiliaciones. Pero para comparar, por ejemplo, las afiliaciones de 2005 o del año 2000 con las de ahora, lo tengo que hacer no en número de afiliaciones, en número absoluto, sino en porcentaje. Porque evidentemente, si ahora hay más población que hace 20 años, va a ser más fácil tener más afiliaciones que hace 20 años. Bien, entonces cuando tú haces los porcentajes, te das cuenta que el incremento del empleo ha sido muy fuerte, 2,6% entre enero y mayo, pero no el récord histórico, porque en 2017 fue 2,8% y en 2015 fue 2,7%. Entonces, 2017 y 2018, proporcionalmente, la creación de empleo fue mayor que la de ahora. Y es razonable, porque la economía estaba mejor en 2017 en 2015, y 2017 estaba mejor que ahora en 2023. Tenía menos deuda, un plan claro de reducción del déficit fiscal, la deuda pública crecía, pero la economía crecía más, por lo tanto iba bajando como proporción del PIB, se hacían reformas económicas para reducir los costes de producción, la productividad recuperaba, la economía estaba mucho mejor y consecuentemente el empleo crecía más. En estos 12 meses se crearon 583.000 puestos de trabajo, que es un número muy importante, y el 84% de esos puestos de trabajo son privados, cosa que también está bien. Me gustaría que fuese un poco más, porque quiere decir que la proporción de empleo público sigue creciendo, pero es un buen número. Si hay que poner un pero, ojo, digamos, o una luz amarilla, el tema de los autónomos, que han crecido 0%, o sea, están planchados. Solo en comercio se han perdido casi 20.000
empleos autónomos en estos 12 meses. También en las manufacturas se perdieron 3.000. Lo que pasa es que fueron compensados con la creación de empleos autónomos, o sea, autónomos que se dieron de alta en otras actividades como actividades profesionales o sanidad. Puede ser que esto tenga que ver con el blanqueo, digamos, de autónomos que estaban trabajando en realidad en relación de dependencia y que entonces esto no sea más que, digamos, que un cambio formal. Gente que en realidad trabajaba en relación de dependencia, pero estaba dada de alta como autónomo, ahora está poniendo los papeles en orden. Puede ser. Otra cosa que tampoco se menciona en los medios de comunicación, pero a mí me llama mucho la atención, es que los inmigrantes han captado el 44% de todos los puestos de trabajo que se han creado en los últimos 12 meses. Es decir, que prácticamente 1 de cada 2 nuevos empleos que se han creado a lo largo de los últimos 12 meses han ido a manos de inmigrantes. Cuando yo digo estas cosas en Twitter, hay gente que me insulta y me dice que soy un racista y un xenófobo, porque claro, no me han escuchado hablar y no se dan cuenta que yo mismo soy inmigrante. O sea, estoy diciendo un dato que a mí me llama la atención. El número de inmigrantes inscritos, afiliados a la Seguridad Social, ha crecido un 10,5% en los últimos 12 meses. Y en cambio, el de españoles ha crecido solo 1,8%. Esto, en parte, es también la consecuencia de la falta de mano de obra que denuncian los empresarios, por ejemplo, en el sector de la construcción. Entonces, tienen que contratar gente del exterior. Pero cuando ocurre eso, cuando hay 3,5 millones de parados, es que el sistema está funcionando mal. Es decir, porque esos 3,5 millones de parados están teniendo incentivos para no trabajar. Eso lo dejo ahí por ahora. Y en cuanto al paro, lo que te decía, parados registrados son 2.740.000. Ha caído un poco más del 6% en 12 meses, es una caída importante y es el menor número de parados registrados desde septiembre de 2008. Dicho así, está muy bien. Ahora, como siempre, hay que sumar más de 500.000 de parados que no cuenta el gobierno porque es disponibilidad limitada, diversas situaciones. Hay que sumarle los que están en ERTE, que son poquitos, son un poco más de 11.000 ahora. Y hay que sumarle casi 200.000 de personas que son fijas discontinuas, pero ahora no están trabajando. Toda esa gente el gobierno no los cuenta como parados, aunque evidentemente no están trabajando. Por eso, el número real de parados es de casi 3,5 millones, que es lo que te comentaba recién. Pero hay un matiz importante. El número de parados registrados no solo es menor que el número de parados real, sino que cae más. Es decir, la cifra que te muestra el gobierno luce mejor porque son menos parados y además la reducción es mayor. Pero en la realidad los parados son casi 3,5 millones y la caída no es de más del 6, sino que es del 3,4, que no está mal, pero es la mitad de lo que te dice el gobierno. Ojo con otra cosa. En mayo también el paro suele caer más que lo que cayó en abril. Eso pasó en 16 de los últimos 19 años. En 2023 eso no pasó. Entonces, una vez más decimos, ojo con esto. Es verdad que los meses anteriores había caído mucho, pero también puede haber un síntoma de debilidad. Máxime porque vemos que en 2 colectivos concretos ha subido el número de parados. Uno es el de mujeres inmigrantes. Mira qué curioso, a pesar de que los inmigrantes captan casi la mitad de los puestos de trabajo, hay más que quieren trabajar y no han conseguido dónde, y por eso son parados. Y el grupo de aquellas personas que buscan su primer empleo. Y, digamos, a caballo de esto, rápidamente te quería mencionar algunos datos sobre la reforma laboral, que básicamente hasta 2021, antes de que se aprobara esta reforma, cada persona contratada de manera indefinida firmaba un único contrato, cosa que es elemental. Si tú trabajas fijo, solo puedes firmar un contrato. Pero cada persona en promedio que firmaba, que era contratada de manera temporal, firmaba casi 1,4 contratos. ¿Por qué?
porque se iban encadenando contratos o eran contratos muy cortos o firmaba más de un contrato con distintos empleadores. Bueno, en los primeros 5 meses del año, cada persona contratada de manera indefinida firmó 1,07 contratos. Es decir, que este gobierno inventó la rotación entre los fijos. ¿Por qué pasa esto? Porque hay gente que puede firmar, por ejemplo, 2 contratos indefinidos de tiempo parcial o 2 o más contratos fijos discontinuos. Y cada persona contratada de manera temporal, que antes firmaba casi 1,4 contratos, ahora de media firma 1,32. Entonces, como te digo, el gobierno aumentó la rotación donde no tendría que haberla, que es en los contratos indefinidos, y la bajó un poquito en los contratos temporales. Al final, el cambio gordo se produjo en el número de fijos discontinuos, que antes de la reforma eran alrededor de 600.000 y ahora son 1.200.000 personas. De esos 1.200.000, son un poco más de 1.200.000. De esas hay unos que están trabajando, un poco más de 1 millón, superó por primera vez en la historia el número de fijos discontinuos trabajando el 1.000.000 de personas, y los otros 200.000 son los que te decía antes, son parados, pero que el gobierno no cuenta como parados. El gran negocio de la reforma lo hace el gobierno, porque tiene, en este caso, 200.000 parados, pero que en invierno, cuando los fijos discontinuos trabajan en menor proporción, pueden llegar casi a 500.000, entonces no cuentan esos parados y eso al gobierno le viene bien. Ahora, también dicho así, hay que reconocer que la temporalidad se redujo. Si tú sumas empleados temporales y fijos discontinuos, hace 2 años eran el 30%, redondeando, de todos los asalariados. Y ahora, si sumas temporales y fijos discontinuos, son el 20%. O sea, el gobierno redujo esa temporalidad. Y los contratados de manera indefinida con contratos de tiempo completo, jornada completa, aumentaron un poco, porque pasaron del 51 al 56%. Tú fíjate, no toda la caída de la temporalidad se transformó en indefinido de tiempo completo, pero bueno, también aumentó. Al final, en términos concretos, si no hubiese habido esta reforma laboral, 2 millones de personas que ahora trabajan como fijos de tiempo completo, de tiempo parcial o fijos discontinuos, tendrían empleos temporales. Y eso, para esa gente, puede ser beneficioso. Bueno, sí, sin ninguna duda es beneficioso, pero insisto con la idea de que el que hace más negocio es el gobierno por poder ocultar de una manera, digamos, pero de una manera prolija, una parte de los parados. Esta reforma también puede haber contribuido a una parte de blanqueo, gente que trabajaba en B y ahora ha regularizado su situación, lo que también contribuye a aumentar las afiliaciones, a exagerar las cifras de afiliaciones, porque la gente puede regularizar su situación una vez, no más veces. Hay que admitir que no afectó la creación de empleo porque hemos llegado al récord, pero se olvida, cuando se juzga esta reforma laboral, se olvida el elemento central. ¿Y cuál es? Esta reforma laboral ¿ayudó a bajar la tasa de paro? No, porque España sigue teniendo la tasa de paro más alta de Europa. Entonces, ¿que ha bajado un poco la tasa de paro? Es verdad, pero porque está creciendo el empleo y eso hubiera pasado con o sin reforma. Quiero decir, esta reforma no ha permitido la reducción de la tasa de paro más allá de la reducción que se produce por la propia creación de empleo. Entonces, ese es el punto central. Este gobierno nos habló de la temporalidad, pero tú coincidirás conmigo en que es mucho mejor que una persona tenga un contrato temporal a que esté en el paro. Bueno, sin embargo, el gobierno
se decidió por atacar no el paro, sino la temporalidad. Y uno dice, qué raro. Bueno, raro no, porque como es un gobierno de tramposos, ellos sabían que les convenía más y tenían más fácil, cambiando una norma, tenían más fácil el ocultar una parte de los parados. Pero la realidad no cambió. Entonces, el resultado, el balance que yo hago de la reforma laboral es negativo. ¿Por qué? Porque distorsiona las cifras reales del mercado de trabajo, no contribuyó a reducir la tasa de paro y incluso peor, puede hacer más difícil que una persona que trabajaba de manera temporal o que un pequeño empresario que solo quiere contratar temporal, ahora se lo piense 2 veces. Así todo, no hay que olvidar una cosa. Los empleados temporales siguen siendo más del doble que los que están contratados fijos discontinuos. Por lo tanto, eso es otra muestra de que pese a todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno para que se convirtieran en fijos discontinuos todos temporales, no lo han conseguido porque la reforma es mala y porque el contrato fijo discontinuo tiene, digamos, no es lo flexible, no es lo suficientemente flexible que necesitan algunas empresas en determinados sectores. Por lo tanto, el balance en definitiva no es bueno y te repito, sobre todo ¿por qué? Porque seguimos teniendo la tasa de paro más alta de Europa.